Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va la people? Espero que todo marche súper bien. El día de hoy vamos para una zona de Dubái llamada Jumeirah Beach Residence, por sus siglas JBR. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Es una zona de playa, brisa y mar, gastronómica, con vida nocturna. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino en esta nueva aventura. Vamos a abordar el tram antes de que nos deje. There's no time limit. Start whenever you want. You can change or stay the same. There are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. Vamos el pan Jumeirah. Este es el inicio del tram, hace la ruta, pasa por Dubai Marina, Marina Towers y aquí da la vuelta. JBR 1, JBR 2 y aquí viene al Marina 1. Entonces es como literal si la zona de JBR y Marina tuvieran su propio metro. Ustedes pueden creer que cuando yo llegué me pegué la perdida del siglo y me tocó meterme por acá, o sea, me vine es que caminando. Me tocó venirme al borde de la carretera donde ya no había andén y me tocó meterme por aquí abajo, por donde entran los trabajadores, para salir aquí a la estación del tram. Como una hora caminando. Bueno, y para las personas que se estaban preguntando acerca de los carros de lujo y todo eso, pues tengo una muy triste noticia, es que aquí nada de eso. Mentiras, ya les vamos a mostrar un poquitito. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Shake, can I shake, Annabella. Shake, can I shake, Annabella. Shake, can I shake, Annabella. Come on, get busy. Just say that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it.
Bueno, les cuento que Jumeirah Beach Residence es una de las zonas más conocidas de aquí de Dubái. Es súper turístico, más allá de que tenga playa, es un sector también en el que se puede hacer un grandioso recorrido gastronómico. Hay muchas tiendas de ropa, hay edificios y hoteles muy bonitos. De hecho, el hotel del Sheikh está ubicado acá. De la playa van a encontrar un montón de sitios de comida mexicana, italiana, turca, árabe, sin número de actividades que no se van a quedar sin qué hacer. Ese al fondo que parece un marco es un hotel, uno de los más conocidos de acá. Algo muy particular de esta ciudad y que se me hace como entre gracioso, interesante y mágico es que vos literal puedes salir a la calle y te vas a encontrar X personas, ¿cierto? Comprando en el supermercado o te lo encuentras en el metro compartiendo el ascensor y resulta que es un empresario, que es un influencer, que es un broker de real estate o es alguien que hace trading súper áspero. Entonces eso de que el networking que tú hagas es importante aquí, no es importante, es vital, es ley.
Bueno, y mientras preparan la comidita, la hamburguesita, vamos a tirarnos la reflexionadita de la tarde, del día. No podía faltar. Saben, este tiempo aquí he podido darme cuenta de algo grandioso. Y es que aunque el lujo y las cosas materiales están súper chéveres, súper cool, esto no es sinónimo de asegurar la felicidad ni de uno estar totalmente tranquilo ni nada de eso. Gracias a Dios he podido pues experimentar ya varias cosas, como estar en un yate, como estar en villas y todo eso, y yo no les voy a negar que se siente súper bien. Pero entonces la verdadera felicidad se encuentra en cosas más simples. Hay una gran diferencia entre el placer y la felicidad. Y es que el placer está ligado a cosas tangibles, inmediatas, liberación de dopamina, mientras que la felicidad es más simple. Está en las cosas que no vemos, está en las cosas que por lo general son del interior y son más simples de lo que nosotros pensamos y muchas veces la pasamos desapercibidas. Como por ejemplo, la salud. Uf, ese carro para sonar rico, hombre. Es que es un Mercedes. Bueno, por ejemplo, la salud. Pasamos esto tan por alto, nos acostumbramos a amanecer y a respirar, que no nos damos cuenta de que no importa que tengamos 1001 problemas, después si tenemos problemas de salud, ya tenemos un solo problema. ¿Sí? Y es ahí por eso que tenemos que darle realmente el valor a las cosas que merecen, como la salud. En cuanto a lo que nos alimentamos, en cuanto a lo que sentimos en nuestro interior, no complicarnos la vida guardando rencores absurdos, que a fin de cuentas, pues, bueno, el rencor es un veneno que uno se toma esperando que le haga daño a alguien más. Entonces, eso como suena de rico. El poder entender esto me ha hecho valorar más las cosas simples de la vida, no complicarme, agradecer sobre todo, que es precisamente el agradecimiento el que lo pone a uno a vibrar en una sintonía, en una vibra que es la que va a dar paso a que más cosas en la vida lleguen para agradecer. Pero entonces si yo por el contrario me pongo a quejarme y me pongo a vivir desde el ego, que por cierto es insaciable, no voy a encontrar felicidad en nada. O sea, puedo tener un deseo ahora, saciarlo, y después de saciarlo voy a sentir aún esa insatisfacción que trae el ego consigo. Entonces ya saben, vivir desde el ser y no desde el ego. Y bueno, primeramente gracias a Dios por todo, por la provisión, por la fidelidad que nunca nos falta, y segundo, a mí por trabajar. Vamos a darle. And the breeze is blowing through my hair. Summer vibe, it's so right. The feeling of freedom in the air. The days are long and lazy, and the nights are filled with music and fun. The palm touch. Hay muchas personas que gracias al video anterior estuvieron preguntándome algunas dudas que tenían y bueno, les voy a aclarar.
Pero entonces, así como generalizando, la gran mayoría de ellas era que cómo hice yo para llegar acá, que si me vine con una agencia, que si estoy en una academia. Entonces ya les voy a contar todo esto. Cuando ustedes piensan venirse a Dubái a hacer un plan de vida, prácticamente tienen 4 opciones que yo conozco para establecerse acá. La primera es creando una empresa. Cuando ustedes abren su empresa acá, que no necesita una sede física y eso, pues, o sea, para seguir trabajando desde sus países, automáticamente el Estado les otorga una residencia que se llama la Gold Visa, la cual es no solamente para ustedes, sino para sus familias y para, bueno, algunos de los empleados que ustedes tengan en su compañía. Ya si quieren establecer un punto físico acá en los Emiratos Árabes o algo así, pues ya es un poco más riguroso y ya requiere otro tipo de papeleo y todo eso, pero entonces eso es la manera número 1 y bueno, a mi parecer no es para nada difícil abrirse una empresa acá en Dubái. De hecho, muchos de los países alrededor del mundo, en Europa, Asia, les gusta abrir la empresa y tenerla como afiliada a los Emiratos Árabes porque en cuanto a los taxes o impuestos son casi que cero. Si vos no te facturas más de, entonces no te van a cobrar impuestos. Entonces por eso es que muchas empresas deciden venirse acá porque pues sus países natales les cobran esta vía y la otra por las ganancias que generan. La forma número 2 que yo conozco es que las personas se vienen a Dubái con una visa de estudiante. Esta visa suele ser entre 6 meses y 1 año, dependiendo del plan que ustedes utilicen con la academia, que pues por lo general es de inglés, también puede ser árabe, pero pues en su gran mayoría son de inglés. De hecho, aquí en JBR es muy famoso porque vienen muchos estudiantes a pagar su alquiler acá. Forma número 3 que conozco para venir acá es a través de un sponsor o patrocinador, que pues generalmente es un empleador, sea un restaurante, sea un hotel, una empresa, whatever. Esta compañía, que de hecho son muchas, te ofrecen pagarte tus tiquetes, te ofrecen hospedaje y alimentación. Y obviamente en todo esto va incluido el cambio del estatus de la visa. O sea que desde que tú llegas ya tienes tu Emirates ID, que es como tu cédula o tu identificación de acá de los Emiratos, y comienzas a trabajar de manera totalmente legal. Y la cuarta forma, que es la que yo utilicé, con la que yo me vine para acá, es viniéndote como un turista. Mi nacionalidad, los colombianos, para cuando yo me vine acá a los Emiratos, teníamos un permiso de turista simplemente con nuestro pasaporte para manejar, para ir a cualquier sitio de forma legal, de 3 meses. Pero tengo entendido que ahorita ya se extendió hasta los 6 meses. Si eres mexicano, tienes 6 meses de entrada. Y bueno, esto cambia en función de la nacionalidad de la que provengas. Entonces tienen que investigar, llegan, vienen como turistas. Si de pronto tienen alguien que ya vive acá, que los reciba, conocen el entorno, comienzan a buscar trabajo en lo que hayan estudiado, en su profesión, o en un hotel, en un restaurante, en un mall, que por cierto pues son trabajos a mi parecer no tan difíciles y que los pagos no son malos. Entonces ya llegas como turista y haces el cambio del estatus, que cuando comiences a trabajar, pues para que lo tengan presente, es una obligación del empleador darles el cambio del estatus de la visa y pagarles el seguro médico. Porque es que aquí hay, pues bueno, como en cualquier otro lado, hay muchas empresas, empleadores que se las quieren dar de vivos y lo que hacen es coger a los empleados y literalmente explotarlos. Entonces no les pagan la visa. He escuchado de muchos otros que retienen el pasaporte de las personas. Entonces bueno, ya es cuestión de que ustedes investiguen bien, indaguen y no se vayan a dejar estafar.
Y otra cosa que ha pasado acá es que cuando van a una oferta de trabajo les dicen listo, entonces para que continuemos con tu proceso solamente falta que nos consignes o nos hagas este pequeño aporte de tu inscripción, y les piden 100, 200, 500, 1000 dirhams. Y bueno, esto no debe ser, sepan que es una estafa, porque las empresas, como les decía, ellos están encargados de pagar todo a los empleados, es obligación de ellos. Entonces, que el desconocimiento no te haga caer en la trampa. La filosofía es tan sencilla como el simple hecho de mantener esa curiosidad, esa capacidad de asombro viva, vigente, y no normalizar las cosas, porque uno tiene que ser como un niño en el sentido de que todo el tiempo tiene que estar indagando, explorando, cuestionándose y pues obviamente aprender. Si uno se lo propone, todo puede ser un maestro, todo. Obviamente las otras personas, tu propia conciencia, una situación en específico, la naturaleza, los animales, los lugares que visites. Nada más les voy a tirar un facto ahí, pues, para que lo anoten. Mentiras. Les voy a tirar un facto que yo aprendí de mi cuerpo y sin tener que utilizar lenguaje verbal ni mucho menos. Algo que puede transformar una vida y llevarla a la perspectiva correcta. ¿Qué hace el cuerpo cuando vos llegas y le metes cualquier cosa? Hablando de comida, pues específicamente. Retiene lo bueno, capta los nutrientes, todo lo que es valioso para sí, todo lo que le hace provecho, y desecha lo malo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente igual tenemos que hacer nosotros con todo en la vida. Retener lo bueno y desechar lo malo, porque pues es precisamente esto lo que nos permite no complicarnos, no llenar nuestra vida de rencor ni nada de eso. Ya al final uno no es lo que muestre ni lo que aparente, sino lo que realmente viva, ¿sí? Entonces, retener lo bueno, desechar lo malo. Okay, guys, good night. We are now with some friends we already know from Egypt. Egypt, yes. As I already said, I'm from Colombia. I wanted to ask you, why you're here? Why are you making here in Dubai? We come here to enjoy only. For enjoy. From vacation. Yes, just for vacation only for Eid. What do you like the most? We're here in Dubai. Yeah. Allah, everything here good, but only the weather but not good here now. Only wizard. Okay. What's your name? Ahmad. Ahmad. Yes. Ahmad Wahid. Duahim? Yes. Ahmad. Ahmad part 2. Yes. Okay, great. And your friends, family, or what? No, friend only. Alone. Friend, not family. How But many? this guy come here only but to see the ladies like Yeah, only enjoy. Like Only enjoy. Enjoy. And the ladies, you go Yeah. for the ladies. Yeah. Yes. There is a lot of ladies around. The only thing you needed is to pay a lot. yes. Yeah. That's all. This Yeah. Dubai. It's Yeah. Dubai. Yeah. If you want to come to Dubai, you should pay too much money. No matter the blue eyes, no matter nothing. You paid a lot, that's it. Only That's all. Only money. See, it took with you now, but looking for this. I don't understand, but okay. Hey, brother. What's your Nice name? to meet you all. I'm Nice to meet Juanes. you too, brother. I'm Juanes. I'm from Juanes. Colombia, and I'm just live here. So Yeah. Welcome. Nice to meet you, brother. Bueno, así terminó otra aventura más. Gracias a papá Dios, vimos muchos carros, estuvimos en la playita, estuvimos comiendo rico, comimos unos paseos de Egipto,
con los que entre 8 días en la próxima aventura vamos a ir al Gold Souk, el barrio de oro. Entonces, bueno, no se lo pierdan.